Vamos a dar continuación a esta serie, hermano, que estamos llevando a cabo, Cristo, Familia, Iglesia. Estamos atendiendo los propósitos que tiene Dios para con la familia. ¿Por qué? Porque tiene un lugar preeminente en la mente de Dios. Fue Él quien la instituyó para modelar la relación de Jesucristo con la iglesia, para reflejar la imagen de Dios, multiplicar la herencia divina, administrar la creación de Dios y complementarse mutuamente. Ya llevamos 2 mensajes dados. Recordemos entonces que de la manera como Cristo amó a la iglesia, los esposos aman a sus sometidas esposas. Segundo, que reflejamos la imagen de Dios por medio del fruto del Espíritu, sobre todo ese fruto que tiene que ver con mi relación con el prójimo. Pues entonces hoy vamos a añadir el tercero, que es multiplicar la herencia divina. Dicho de otra manera, la continuidad de la humanidad. Génesis 1, 27 al 28, dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ese fue un mandato del Señor. Qué impactante saber que hoy día somos 8 billones de personas en el mundo. 8 billones. Lo más glorioso de este propósito, y esto no me canso de decirlo, es que multiplicándose es la manera como se forma el glorioso reino de los cielos. Estamos incluyendo aquí millones y millones de seres abortados o niños que han muerto en temprana edad. Los calvinistas, una tendencia doctrinal, ellos creen que solo los niños escogidos van al cielo y que los demás se pierden. Esto es aberrante y además de aberrante es absurdo. Todos los niños son por gracia salvos. ¿Por qué? Por su estado de inocencia. Ellos no necesitan bautismo. El Señor bien claro lo dijo en Marcos 10, 14 al 15. De ellos es el reino de los cielos. Además, la Biblia hace una marcada diferencia entre la niñez y la juventud. Sí, ahí en Génesis 8:21 dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Quiere decir que Dios reconoce esa etapa de inocencia en el niño. Pero sabemos que la vida avanza, el reloj no para. No quedamos niños. Por lo que la Biblia también advierte, ya lo leímos en Proverbios 22:6, que el niño debe de ser instruido en su camino para que no se aparte de él. Yo estoy seguro que como padres queremos el éxito total para nuestros hijos, ¿no es cierto? Verles prosperar. Pero hermano, hay que definir entonces ¿qué consideramos nosotros como éxito? Y el Señor nos hace reflexionar al respecto a través de una pregunta que se encuentra en Mateo 16, 26. Fíjense cómo dice el Señor, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Oye, eso es tremenda prosperidad, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que es ganar todo el mundo? Y perdiere su alma. ¿De qué aprovecha? Entonces, sí queremos éxito para nuestros hijos, pero atendamos a esa pregunta. Porque el Señor dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por tanto, parafraseando esta pregunta relativa al tema que estamos tratando, yo pregunto, padres, ¿de qué aprovecha darle todo lo material a nuestros hijos? Todos los gustos, el más avanzado celular, los mejores juegos electrónicos, que sean deportistas, que gocen de excelente salud, prosperen en lo académico, un futuro brillante, si perdieran el alma.
¿de qué aprovecha? Obvio, no estoy en contra que no deseemos la prosperidad y el desarrollo en este mundo en que vivimos, pero lo más importante de un hijo, hermanos, es que así como avanza en todas esas áreas y prospera, también conozca el Evangelio y sea salvo. Porque cuando hablo de la palabra salvación, implica algo aquí muy, pero muy grande. Muy grande. Estoy hablando de una salvación de la condenación eterna en el infierno. Métale mente a eso. La salvación de una condenación eterna en el infierno. Que una vez allí ya está por toda una eternidad. Pero en segundo, salvación de los juicios divinos que vienen sobre la tierra. Porque queremos que cuando venga Cristo y se lleve a su iglesia, ellos también participen. Y no se queden aquí a sufrir esos juicios. Por tanto, la palabra salvación es grande y abarca demasiado como para no prestarle atención y no dedicarle tiempo. Sí, como dice Eclesiastés 12:13, que el todo del hombre es temerle a Dios, guardar sus mandamientos. Dios va a traer a juicio las cosas que hemos hecho buenas y malas. Como únicos vamos a salir absueltos de ese juicio es por la fe en Cristo como justificador. Por eso, Padre, tenemos esa gran responsabilidad ante Dios de criar a nuestros hijos en una buena educación cristiana, con altos valores morales, con buenos hábitos. Modelarles a Cristo. Porque sí, el Señor reconoce la etapa de la infancia y de la ignorancia, pero cuando tengan edad suficiente por ellos mismos puedan hacer una decisión personal por Cristo. Porque la niñez pronto pasa. Se vuelven jóvenes responsables con el destino de sus almas. Por eso queremos que continúe la herencia espiritual de generación en generación. ¿Cómo? Hay que crearles convicciones. Y las convicciones no resultan de un día para otro. Requieren tiempo. Recordando que los hijos son criaturas de Dios y que solo somos sus administradores. Hay que enseñarle historia bíblica, traerlo a las clases bíblicas, a la iglesia, que no haya incongruencia entre la manera como somos en la iglesia y luego en casa. Crearle patrones, hábitos, costumbres que los van a perseguir por el resto de sus vidas. Es lo que hacen los buenos padres. Cuán importante, hermanos, son sobre todo los primeros 5 años de la vida de un ser humano. Es cuando se forman patrones de hábitos, de temperamentos y costumbres que los van a perseguir por el resto de sus vidas. Cuán necesario es la presencia de los padres viviendo en armonía en el hogar, enseñándoles y modelándoles patrones y prácticas, costumbres correctas y disciplinándoles, que conozcan parámetros. Hoy día lo que se está viendo con la niñez es verdaderamente alarmante. Tal pareciera que ellos son los que mandan en casa. No reconocen parámetros ninguno. Mire, sigue este consejo. Le preguntaron a un granjero cuál era el mejor lugar para criar a sus caballos. Estamos hablando de caballos que son fuertes, son animales bien fuertes. Y le preguntaron, ¿en un corral, en un campo abierto o en un campo cercado? ¿Cuál de los 3 lugares es mejor para criar caballos? El experto granjero respondió inmediatamente, en un campo cerrado o cercado. Sí, en un campo cercado. ¿Por qué? Cuando están encerrados en un corral, hay que proveerles de todo lo que necesitan. Se les incapacita de buscar el alimento y el agua por ellos mismos. Prácticamente se vuelven inútiles dependientes. Eso es cuando están cerrados. Pero en un campo abierto es muy peligroso. Se pierden. Pueden ser atacados por depredadores. La curiosidad los atrae. Pueden irse lejos y jamás regresar. Sin embargo, cuando se les pone en un campo bueno, pero cercado, en parámetros, allí tienen todo lo que necesitan y a la vez pueden valerse por sí mismos.
Entonces la manera, hermano, que debemos educar a nuestros hijos, disciplinarles. Cuando se escucha esa palabra, quizás suena un poquito no muy agradable. Sin embargo, es sumamente buena. La disciplina es un proceso de instrucción y aprendizaje que va a fomentar el dominio propio y el desarrollo moral. Por eso, disciplina proviene de la palabra discípulo. Significa uno que aprende. Por tanto, es una palabra positiva. No pensemos en una acción de castigo, sino en una palabra totalmente positiva, como Dios, que es nuestro buen Padre, la utiliza. Podemos leer Hebreos. Vamos a buscar este pasaje. Hebreos capítulo 12. Vamos a estar leyendo los versículos del 5 al 11. 12 del 5 al 11. Atendiendo que somos hijos del Padre Celestial. Sabemos que vinimos a ser hijos cuando les recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Ahí pasamos de ser criaturas a hijos. Y como hijos, nuestro Padre Celestial, si es necesario, nos disciplina. Y eso es lo que dicen estos versículos, comenzando desde el 5, que dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, si esta es la manera como nuestro buen Padre Celestial trata con nosotros, si amamos a nuestros hijos, también les vamos a disciplinar, porque ellos no vienen dotados de dominio propio, no tienen la experiencia para autodisciplinarse. Nosotros los padres venimos a hacer la conciencia moral de ellos. O sea que los fundamentos de la instrucción se tienen que establecer desde temprano. Y a medida que crecen, aumenta la necesidad de dirección moral, estímulo y corrección. Les tengo preparado algunos principios que prácticamente van a hacer la parte culminante del sermón. Y quiero que prestemos atención, especialmente padres que tienen a sus hijos todavía pequeños o que van a tener hijos en el futuro, puedan tener estos principios en mente. Primer principio: estimulamos la buena conducta, desalentamos el mal comportamiento. La paternidad permisiva elimina el gobierno de los padres y promueve un aprendizaje hacia la independencia. Así que al disciplinar, la principal consideración viene a ser el corazón del niño. El niño nace con la inclinación de desafiar la dirección de sus padres y la insensatez intenta guiarse a sí misma. Por eso que padres, cuando hagan algo bueno lo estimulamos, pero cuando hacen algo malo lo desalentamos. Yo recuerdo a mis hijos cuando eran pequeños, y es ahí donde se aprecia que a pesar de que los niños nacen en inocencia, nacen en pecado, con la maldad dentro. Recuerdo cuando los sentábamos en las sillas altas de comer y cómo se divertían de coger las cosas y tirarlas para el piso.
y ver que nosotros la recogíamos y se la dábamos, y volvían de nuevo para el piso, y la recogía y para el piso, y eso les causaba unas carcajadas tremendas, porque era esa maldad sin embargo eran bebés. Así que, segundo principio, cuando le hable a su hijo que requiera una respuesta, espere esa respuesta, no lo deje así. Los niños suelen ponerse a la altura de lo que esperan sus padres. El requerimiento de obediencia a la primera llamada es un ajuste que cuesta, pero es necesaria. Tercer principio, nunca dar una orden a menos que pretenda que se obedezca. O sea que al dar instrucciones debe de asegurarse de expresar exactamente lo que quiere decir. ¿Saben por qué? Porque el niño todo lo percibe literal. Entonces imagínense esta situación muy común especialmente con nosotros. Que un niño hace algo malo y viene el padre y le dice, vuélvalo a hacer. Vuélvalo a hacer para que veas. Y el niño queda confundido totalmente. ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué es lo que hago? Entonces tenemos que cuando damos instrucción asegurarnos de expresar bien exactamente lo que uno quiere y cómo lo dice. Se cuenta de un sobrino que al visitar a la tía, al entrar por la casa, lo primero que hace es preguntarle, tía, ¿dónde está el pajarito? Yo quiero verlo. ¿Pero qué pajarito, sobrino? Yo no tengo mascota. Pues papá me dijo que íbamos a ver a la cotorra de la tía. Tenemos que tener mucho cuidado la manera como nosotros le hablamos a nuestros hijos y le decimos. Cuarto principio, la disciplina saludable siempre es constante, consistente. Lo que es no hoy, tiene que ser no mañana. Y además de eso, que los dos, ambos padres estén de acuerdo con lo mismo. No puede haber incongruencia en cuanto a los niños. ¿Saben por qué? Porque ellos pueden ser pero muy precoces. No desestimemos su inteligencia. Se cuenta que dos niños antes de entrar a la clase de escuela dominical, un domingo así en la iglesia, Pedrito le dice a Juanito, mira, la palabra clave para causar un impacto en la maestra es puntualicemos. Recuérdate eso, que vas a ganarte el favor de la maestra y nunca te va a regañar. Puntualicemos. Pues una vez estaban ya en clase, la maestra pregunta, Pedrito, háblame de la Biblia. Maestra, puntualicemos. Del Nuevo o del Antiguo Testamento. Del Antiguo. Puntualicemos, maestra, del Éxodo o Deuteronomio. Del Éxodo. Puntualicemos del primero, del medio, del final del libro. Mira, mijo, Pedrito, siéntate que se ve que sabes. A ver tú, Juanito, háblame ahora del Padre Nuestro. Puntualicemos del mío o del suyo. Hermano, los niños son muy precoces. Por tanto, son como mentes de esponja que van aprendiendo. Quinto principio, exija el contacto visual cuando esté dando instrucciones. Tenga también, sexto principio, en cuenta el contexto del momento para no juzgar equivocadamente lo que el niño hace bien o mal. Qué importante es esto, hermano. Porque el niño es una persona que necesita expandirse, que va a ir aprendiendo y desarrollándose. Y hay muchos padres que cometen el error de cohibirles por todo. No dejarles ni tan siquiera de mover una mano por ellos mismos. Y son demasiado exigentes. Y el niño no aprende. Ese es el ejemplo del granjero, el corral cerrado. Los niños no aprenden. Usted tiene que, dentro de lo que es lícito, permisible, dejar que ellos se desarrollen. Les pongo un buen ejemplo. Vamos a suponer que Ilianita quiere levantarse, ir a la iglesia y ponerse un vestido amarillo. Pero la madre viene y le dice, de ninguna manera te vas a poner el vestido rojo. Ese es un buen ejemplo que hace que se limite el niño cuando es algo que verdaderamente no le va a causar daño. Deja que se ponga su vestido amarillo. Y así tenemos que aprender, hermanos,
a tener en cuenta el contexto del momento para no juzgarles equivocadamente. Y no pensemos que como padre Dios no nos tiene palabra. Vamos a leer 2 textos bíblicos antes de la conclusión. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y eso lo vuelve a repetir Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. De igual manera que nos gusta que se respete nuestra libertad y nuestra manera de desempeñarnos, aunque ellos son pequeños, necesitan que los lleven de la mano. Como personas también tienen esas necesidades. Exasperar es equivalente a enfurecerlos. O sea, vamos a respetarles como personas, sus derechos y ciertas libertades. No hablo de libertinaje. Así que en conclusión, hermanos, estamos atendiendo uno de los propósitos de Dios para con la familia, que es prácticamente la procreación, multiplicar la herencia divina. ¿Por qué? El reino de los cielos se forma de creyentes. Y los creyentes son el resultado de una educación cristiana. Muchos de ellos comienzan desde el hogar, desde temprano, que los crían en los caminos del Señor. Y yo creo que todo padre que ama a sus hijos, lejos de malcriarles, les disciplina. Porque lo más importante es la salud de sus almas. Es el deseo de Dios y es el deseo nuestro, como expresa 1 Timoteo 2, del 3 al 4. Hermanos, esto es muy serio. Estamos viviendo días muy difíciles, los últimos. Y usted puede leer en casa 2 Timoteo 3, del 1 al 9, que verdaderamente refleja exactamente lo que estamos viviendo hoy. La generación de los últimos tiempos. Comienza diciendo que es una generación contumaz, implacable. Todo lo que piensan es en lo malo. Y eso es lo que se está viviendo hoy día. Inclusive con niños. Por tanto, como padres cristianos, nos es más difícil todavía criarles en medio de esta sociedad. Sin embargo, lo podemos hacer con la ayuda de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque dice que Éxodo 25, que la maldad visita hasta la 4ª generación. ¿Por qué? Bueno, 4ª generación son las generaciones que llegan a convivir. Hablo de tatarabuelo, bisabuelo, abuelos y padres. Y lo que pasa es que las costumbres y los hábitos se van heredando. Porque el temperamento de una persona lo afectan 2 factores. El ambiente y los genes. Por tanto, sí va a haber un impacto de los antepasados que vamos a ir acarreando a nuestros hijos. Pero la buena noticia, hermano, es que Dios rompe esas cadenas. Dios rompe esos ciclos negativos. Los rompe. Tenemos la responsabilidad entonces de multiplicar la herencia divina. No se trata tanto de llenar la tierra de habitantes, sino de llenar el cielo de creyentes.